En el interior del edificio tenemos una reja de color gris en buen estado, no está pelada, de color gris, tampoco está recién pintada, simplemente está pintada en buen estado, de color gris. En la parte de arriba tenemos una nomenclatura en acrílico en buen estado, reja en buen estado con doble armella de seguridad, una cerradura de la cual en el inventario hay 2 copias de la llave, cerradura funcionando, funcionando su pasador, y quitando el pasador, y por la parte interna igualmente funcionando su pasador para mayor seguridad. Pasador manual, parte interna de la reja igualmente de color gris en buen estado, no se encuentra pelada. Tenemos un marco en madera con unas cantoneras en madera, las cuales se encuentran desvelada. Cantonera y marco en madera en buen estado, una puerta de madera, la cual se encuentra en buen estado, la cantonera un poco separada, ahí podemos observar. Puerta sin golpes, unas pequeñas rayaduras en su marco y en su cantonera. Tenemos una cerradura doble, la cual la cerradura de la parte de arriba es un pasador de seguridad. Es un pasador. De esa tenemos 2 copias de la llave. Seguro, ahí lo quitamos, y en la parte inferior tenemos cerradura de bronce, la cual se encuentra rayada y pelada y un poco oxidada, y la cerradura de abajo de goma metálica también cuenta con 2 copias de la llave funcionando, abriendo su cerradura en buen estado. Aquí observamos funcionamiento de llave y puertas, cerradura un poco más a detalle, sus 2 llaves por la parte interna. Igual cerradura pelada y cerradura de goma manual, y de la otra sí toca con la llave. Pasador está abriendo, por la parte interna pasador también funciona, está saliendo. Observamos puerta aquí a detalle, a más claridad, se encuentra en buen estado. Parte posterior de la puerta funcionando, puerta con unas pequeñas manchas de pintura, y su marco, su cantonera también con pequeñas manchas de pintura. Tenemos por este lado paredes de color amarillo hueso en buen estado, pintura sin manchas, sin perforaciones. Tenemos un baño social, puerta y marco metálico, puerta en madera, cerradura de goma metálica, la cual cuenta con 2 copias de la llave funcionando. En su interior observamos piso totalmente enchapado, rejilla de desagüe metálica. Tenemos enchape a una altura de 2 metros con un orillo en yeso, una cenefa en yeso, cenefa de tableta, enchape en muy buen estado, apagador, portatoalla, toma corriente en buen estado, jabonera y portacepillo en buen estado, lavamanos con su llave doble en buen estado. Aquí observamos lavamanos sin rejilla, tapón acá sin funcionar el émbolo, lavamanos en porcelana en buen estado con su respectivo pedestal en buen estado, y en la parte inferior tenemos rejilla metálica, parte posterior enchape en buen estado. Tenemos un sanitario y en su parte inferior se encuentra en buen estado, no se encuentra partido, no está vencido, se encuentra en muy buen estado, totalmente pegado, con sus respectivas conexiones de agua, tapa y bizcocho funcionando, también funcionando su descarga.
sin fugas, tanque en buen estado, tapa no se encuentra partida, interior en buen estado, un poco sucio pero flotador en buen estado, correa plástica, el sello un poco antiguo pero en buen estado y tapa se encuentra en buenas condiciones. ¿Sí? Enchape en buen estado, tenemos una división de baño en vidrio templado y acrílico y aluminio de color blanco abriendo, y a su interior en buen estado, marco en buen estado, rieles también totalmente limpios, interior de ducha totalmente enchapada con su rejilla de desagüe, tenemos portajabón, tenemos ducha un poco deteriorada y en la parte inferior su poma cilíndrica en buen estado. Podemos observar funcionando la ducha. No tenemos presión de agua, pero sí tenemos servicio de agua habilitado. Enchape de baño totalmente enchapado. Puerta cerrando suavemente también. Portatoallero en porcelana, enchape en buen estado. Tenemos otra incrustación, un porta papel con su respectivo tubito. Parte posterior de la puerta del baño se encuentra en buen estado. Observamos unas pequeñas manchas en el piso. Parte de atrás de la puerta del baño en muy buen estado, pintura en la parte superior un poco cuarteada y parte también superior en el drywall también se observan dilataciones. Parte superior en buen estado, un plafón con su respectivo bombillo en buen estado, cerradura funcionando, su seguro y su pasador con sus dos llaves en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Saliendo del baño social, continuamos aquí, pared de sala comedor en muy buen estado, sin ningún tipo de perforación, pintura color amarillo, guardascobas y pisos completos en buen estado, brecha un poco oscura, paredes sin perforaciones, paredes en buen estado. La parte superior tenemos orillos en yeso, cenefas en yeso todo su alrededor, y en la parte superior observamos una placa de color blanco con una cenefa central y su respectivo plafón de bombillo. Paredes laterales en buen estado, guardascobas completos, puntos de televisión y tomacorrientes eléctricos. Podemos observar tapas con manchas de pintura y ya deterioradas por el tiempo. Paredes en buen estado, filos y bordes en la parte superior también, paredes con algunas pequeñas dilataciones en su muro. Y en la parte inferior guardascobas también se encuentran en buen estado. Acá tenemos un punto de televisión, tapa con sus respectivas manchas, ya un poco amarillentas también, pero sin ningún tipo de perforación en la pared. Se deja en la parte de arriba en muy buen estado, al igual que todo su área de placa. Pisos también se encuentran en muy buen estado, paredes sin perforaciones, cenefas en yeso completas, todo se encuentra en muy buen estado. Tenemos por acá filos y bordes en buen estado. En la parte superior observamos unas pequeñas manchas en la placa ya existentes. Filos y bordes de paredes se encuentran en buen estado, pisos, guardascobas completos. Por este lado tenemos paredes sin perforaciones con algunas pequeñas manchas existentes, pero en buen estado. En la parte superior cenefas en yeso con manchas, igual en la parte superior de la placa también observamos una mancha. Placa pasillo hacia la entrada de cocina, tenemos también una puerta en madera, marco metálico en buen estado. En la parte inferior observamos una puerta manchada con pequeñas peladuras, marco en buen estado con también algunas pequeñas peladuras. Tenemos una cerradura de poma metálica con una copia de la llave en buen estado, abriendo y cerrando suavemente la puerta en buen estado. Filos de puerta observamos que se encuentran con peladuras, cerradura funcionando y llave echando seguro y desasegurando, al igual que su funcionando por la parte interna. Observamos marcos por este lado en buen estado con pequeñas salpicaduras de pintura, unas pequeñas esportilladuras en el filo de la puerta, y en la parte superior observamos el marco manchas de pintura. Parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado. Tenemos paredes sin perforaciones de color amarillo hueso en buen estado. La parte
superior, orillo en yeso en muy buen estado, guardaescobas completos, pisos en muy buen estado, brechas oscuras. Tenemos apagador con su tapa amarilla, orillos pintados. En la parte superior observamos una placa de color blanco en buen estado con algunas pequeñas manchas existentes. Tenemos una ventana de ventilación en aluminio y vidrio extraíble en buen estado. En la parte superior observamos fan yeso en todo su alrededor, paredes sin perforaciones totalmente pintadas, pisos y guardaescobas en buen estado. Aquí observamos unos filos esportillados pero en buen estado, igual que su yeso en la parte superior. Observamos un plafón con sus orillas pintadas, paredes sin perforaciones y en buen estado. Se observa como una pequeña mancha en la parte inferior, pero se encuentra en buen estado. Toma corriente eléctrico con su tapa ya un poco pintada y ya un poco vieja. Tenemos al fondo un closet de piso a techo en buen estado de madera, color caoba, con sus marcos de orillos con salpicaduras de pintura, pero en buen estado. Puertas también presentan algunas pequeñas salpicaduras de pintura, peladuras y demás, agarraderas un poco flojas, puertas abriendo y cerrando. A su interior observamos interior pintado, filos y bordes en buen estado. En la parte superior un perchero en tubo de aluminio en buen estado, interior de madera también. Tenemos la división central en buen estado con algunas pequeñas manchas y por acá un manchonazo como de tinta. Interior en buen estado, interior de puertas también se encuentra en buen estado con pequeñas peladuras, al igual que su otra contraparte con pequeñas peladuras. Tenemos un gavetero el cual presenta pequeñas peladuras en su parte de al frente, gavetero en buen estado, abriendo y cerrando. Observamos peladuras en la parte inferior y pequeñas salpicaduras a su interior. En buen estado. En la parte superior tenemos guardaequipaje, puertas en madera abriendo y cerrando suavemente, interior sin pintar. Observamos previamente ya se sabía filos esportillados, interior con pequeñas manchas, madera en buen estado y al igual que sus puertas abriendo y cerrando suavemente con sus seguros funcionando. Tenemos sus segundas puertas en buen estado. La parte inferior se encuentra en buen estado, orillos de marcos con pequeñas salpicaduras de pintura y en la parte superior igualmente tenemos un guardaequipaje, puertas abriendo en buen estado, interior de puertas también, interior sin pintar con algunas pequeñas manchas, madera en buen estado y puertas en muy buen estado. La parte inferior tenemos puertas con pequeñas peladuras y desgastes, puertas abriendo y tenemos a su interior un organizador gavetero, interior en buen estado con algunas dilataciones, tubo perchero en buen estado, seguros de puertas y interior de puertas también se encuentran en buen estado con algunas pequeñas peladuras y algunas manchas de pintura. Tenemos un gavetero el cual tiene una base la cual también presenta manchas y pequeñas manchas de pintura, al igual que pequeñas peladuras. Interior en buen estado. Tenemos un gavetero, a su frente también presenta pequeñas peladuras y desperfectos de la madera. Gavetero en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Observamos aquí madera astillada en buen estado, madera en la parte inferior también en buen estado y zapatero también en buen estado. Puertas cerrando suavemente, funcionando sus seguros en muy buen estado. Saliendo de la habitación número 1, retornamos nuevamente al pasillo donde tenemos un área de cocina totalmente enchapada sus paredes hasta la parte superior de la placa. Observamos manchas en placa, se observa que placa no fue pintada. Apagador de entrada de cocina, tapa totalmente amarilla, deteriorada por el tiempo, con su bombillo, plafón funcionando. Paredes en buen estado, totalmente enchapadas. Tenemos un mueble
inferior con un mesón en resina, enchape central y mueble aéreo en muy buen estado. En su enchape central tenemos unos ganchos plásticos, los cuales se encuentran en buen estado, totalmente inventariados. Enchape en buen estado, toma corriente con su tapa amarilla por el tiempo, la antigüedad. Tenemos mesón en resina, el cual presenta un deterioro y unas manchas ya de uso y de tiempo. Una llave doble de lavaplatos, funcionando sus dos llaves, junto con una rejilla plástica, una rejilla en acero y una rejilla plástica. Puede utilizar cualquiera de las dos. Observamos manchas en el mesón de resina, al igual que múltiples rayones y esta área de la tina del lavaplatos totalmente manchada por la humedad que se mantiene en esta área. También mesón por esta área bastante rayado y pulida, desgastada la resina debido al uso, pequeñas esportilladuras en esta área y múltiples rayones. Orillos se encuentran en buen estado, al igual que sus guardascobas. Tenemos una estufa por este lado de 4 puestos, de 2 parrillas, en buen estado, funcionando sus chisperos. Aquí tenemos sus parrillas. Vamos a probar los chisperos. Tapa, quemador bastante deteriorado, interior en buen estado. Igual este quemador también se encuentra un poco deteriorado, también se encuentra deteriorado, y este se encuentra un poquito mejor, pero igual sus quemadores internamente se encuentran en buen estado. Por dentro se encuentra pues ya bastante quemado, utilizado, pero se encuentran totalmente limpios, ya es que están esmanchados. Vamos a observar sus 4 quemadores en buen estado, cocina totalmente limpia, 4 botones en buen estado, no se encuentran quemados. Vamos a probar su chispa y observamos chispa, 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 y ahí se puede ver la chispa de las 4 hornillas funcionando, al igual que los 4 botones encienden la chispa. Los 4 funcionan. ¿Sí? Volvemos a armar estufa. Sus 2 parrillas en buen estado, su desgaste de uso, con unas partes de inoxio. Tenemos por acá una especie de perchero con múltiples ganchos en buen estado. Mesón completamente en resina en buen estado, con algunas peladuras. La parte inferior tenemos puertas en madera con agarraderas en buen estado, abriendo y cerrando suavemente. Bisagras e interior de puertas en buen estado, al igual que la parte inferior de la madera también se encuentra en buen estado. Tabla amplia, división, conexión eléctrica de la estufa en buen estado, puertas abriendo y cerrando suavemente. Tenemos por este lado unas puertas con su agarradera en buen estado, interior de puertas también se encuentran en buen estado, bisagras igualmente, puertas abriendo y cerrando. Tenemos debajo del lavaplatos, observamos madera en buen estado, interior con alguna mancha pero en buen estado. En buen estado, bisagras con algunas pequeñas manchas de óxido, pero abriendo y cerrando suavemente. Tenemos un gavetero simple por este lado, rieles en buen estado, abriendo y cerrando, de gavetas igualmente en buen estado, madera con pequeñas esportilladuras, pero abriendo y cerrando suavemente gavetas en muy buen estado. También en la parte superior tenemos mueble en buen estado, mueble aéreo, abriendo y cerrando sus puertas. Interior de madera, puertas y bisagras se encuentran en buen estado. Madera en buen estado. En la parte inferior se encuentra la madera totalmente limpia, sin grasa. Enchape en la parte superior, se faja en yeso. Tenemos esta área de platillera
con una platillera con encauchetado plástico, bisagras y puertas en buen estado. Tenemos en esta central una parte como para poner especies y botellero, un gancho plástico, enchape en buen estado en la parte superior. Observamos placa sin pintar, manchada en el área de la cocina, plafón y cenefa en buen estado. Tenemos enchape y orillo en yeso en buen estado, ventana de cocina en buen estado, enchape también en buen estado, toma corriente eléctrica en buen estado, tablero eléctrico en buen estado también, cenefa en buen estado, enchape en buen estado, una pequeña barra en madera en buen estado con unas perforaciones de tornillos que traspasan al otro lado, paredes en buen estado. Ya por este lado tenemos paredes color amarillo, volvemos pisos en buen estado completos, paredes, filos y bordes con pequeñas espartilladuras, orillos en yeso en buen estado, pisos también, tenemos citófono funcionando en buen estado. En la parte superior tenemos cenefa en yeso, tenemos un desgaste de la pintura, una pequeña escarperadura y una peladura, apagador de patio de tapa amarilla, paredes en buen estado, tenemos una ventana, una puerta de patio tipo terraza en buen estado, en aluminio y vidrio, abriendo y cerrando, un poco vieja, rieles en buen estado, limpios, marcos manchados, paredes también en buen estado, la función de desperfecto. Tenemos puerta en vidrio y aluminio cerrando en buen estado. Tenemos una puerta en acrílico, el cual se encuentra partido, ya un poco quemado por el sol, y puertas en aluminio y vidrio, un poco dura de abrir, donde tenemos el área para la bombona de gas con su respectivo regulador. Entonces aquí iría la bombona de gas, puerta cerrando, pero lámina se encuentra partida. Tenemos patio con un recubrimiento en Graniplas de color blanco, tono amarillento también color crema, una instalación para colgar 3 tubos, de los cuales solamente hay 2, paredes en buen estado de patio, piso de patio en tableta de grés tipo mosaico, con su respectiva rejilla de desagüe, guardascobas completos, paredes en buen estado, sin ningún tipo de perforación, con 2 cuerdas ya instaladas y 3 sujetadores para tubo, de los cuales hay 2 tubos. En este lado tenemos un techo en machimbre, el cual se encuentra un poco deteriorado su madera, en sus puntas se encuentra madera sin sellar, le falta mantenimiento del techo en machimbre, falta pintura, tenemos tubo colgando, paredes sin ningún tipo de perforación, tenemos llave de lavadora funcionando en buen estado con su respectivo desagüe, toma corriente eléctrico con su tapa un poco desgastada por el sol, llave de tanque en buen estado, tenemos paredes con su respectivo enchape, de área de ropas en buen estado, tenemos un lavadero en granito un poco ya deteriorado, con pequeñas venciduras, partiduras. Observamos acá el tanque se encuentra rajado por sus orillas y se encuentra desgastado con bastante deterioro, rejilla de desagüe, y su tanque también se encuentra con bastante deterioro, funcionando su llave de agua. En la parte inferior se observa un poco de manchas en la cerámica, pero en buen estado. Paredes, se observa mancha de lluvia cuando escurre, paredes en buen estado, sin perforaciones, con algunas pequeñas manchas. Saliendo ya, entrando nuevamente, tenemos área de habitación principal. Observamos su interior con muro con pequeños detalles, marco en buen estado, puerta en madera, puerta repintada con algunos toques tipo madera, cerradura de goma con 2 copias de la llave. Aquí observamos un remiendo en la madera, al igual que por la parte interna. En la parte interior observamos desgaste en la puerta en buen estado. También tenemos la parte posterior de la puerta con pequeñas manchas de pintura en buen estado, cerradura funcionando, asegurando y
desasimilando por la parte interna y con su respectiva llaves en buen estado. Marco observamos con pequeñas manchas de pintura, interior en buen estado. La parte superior observamos cenefa en yeso en buen estado, un recorte mal ejecutado de pintura ya existente. En la parte inferior observamos paredes de color crema igualmente y observamos mal recortado la parte superior de la cenefa, la fonde con su respectivo bombillo en buen estado. Tenemos unas repisas en yeso y vidrio en buen estado, completas. En la parte inferior tenemos punto de toma corriente eléctrico y de telefonía con sus tapas un poco deterioradas con pintura, paredes con unas pequeñas manchas también. En la parte superior observamos yeso, filos y bordes en buen estado. Por acá unas pequeñas manchas se observan en la parte superior como de cinta. Esquineros en buen estado junto con un tubo cortinero y una ventana abriendo y cerrando suavemente con su respectiva reja de seguridad. Filos y bordes en buen estado sin pintar con pintura escarapelada. Guardascomas y pisos en buen estado completos. Brechas en buen estado. Paredes también con sus respectivos tomacorrientes un poco deteriorados y pintados. En la parte superior observamos manchas de cinta en la placa. En la parte de arriba en buen estado, paredes sin perforaciones, punto de televisión con su tapa manchada y tomacorriente con manchas. Tenemos por este lado puerta y marco en madera, marco metálico, puerta de madera con su respectiva cerradura de poma con dos copias de la llave, también en buen estado. En la parte inferior de la puerta se observa un pequeño desgaste, pero en buen estado. Interior de marco en buen estado. La parte posterior de la puerta se encuentra en buen estado, sin manchas, baño de color azul, enchape en buen estado, una altura de 2 metros, con orillo en yeso en todo su alrededor, pintura de color azul. Apagador con su respectivo tomacorriente con su plafón en buen estado, prendiendo y apagando. Tenemos incrustación de baño en buen estado con su respectivo tubito junto con su respectivo portapapel. División de baño en acrílico y aluminio de color blanco en buen estado con su respectiva puerta abriendo, riel en buen estado. Marcos también, interior totalmente enchapado, piso totalmente enchapado con su rejilla de desagüe, poma y ducha en buen estado, abriendo con su respectiva jabonera en buen estado, enchape en buen estado con una ventana de ventilación, placa de color blanco en buen estado con algunas dilataciones de la cinta de drywall, puerta cerrando suavemente, pintura en buen estado, enchape igualmente en buen estado. Tenemos baño totalmente en buen estado, sin ningún tipo de fuga, no está partido, no está vencido, se encuentra en muy buen estado. Conexiones de agua igualmente en buen estado, tapa y bizcocho en buen estado junto con sus respectivos funcionando en buen estado. Tapa no se encuentra partida, este tiene un mecanismo más antiguo, pero igual su lengüeta en buen estado y su flotador funcionando. Tenemos portacepillos, jabonera, tenemos aquí llave en buen estado, llave doble, igualmente que el baño social no tiene su rejilla de desagüe, tiene su émbolo dañado, aquí tiene su respectiva tapón, perforación para espejo, plafón y bombillo, ventana compartida con el baño social, toma corriente eléctrica con su tapa amarilla, portatoalla en buen estado, lavamanos con su respectivo pedestal, también se encuentra en buen estado, rejilla de desagüe, saliendo del baño social, del baño privado, retornamos nuevamente al pasillo en buen estado, donde tenemos paneles de color grueso en buen estado, closets también en buen estado, en madera,
abriendo puertas con pequeñas peladuras y pequeños detalles de uso, interior en buen estado, marcas de uso, abriendo y cerrando en madera en buen estado, con pequeñas marcas de uso, interior también en buen estado, seguros funcionando, abriendo y cerrando en la parte superior. Se encuentra en buen estado, observamos driver dilatado, interior pared dilatada, madera en buen estado, puertas abriendo y cerrando, funcionando sus seguros. Tenemos por acá sus otras dos puertas con pequeñas rayaduras, detalles, manija un poco floja, pared en buen estado, interior manchado, rejillas en buen estado, madera también. Tenemos un perchero en buen estado, interior con una grapa, madera con pequeño desgaste de las gavetas, igual aquí su desgaste, gavetas en buen estado, abriendo y cerrando suavemente, interior con múltiples rayaduras de uso, puertas también en buen estado, con marcas de pegamento, funcionando también su seguro en buen estado, saliendo de la habitación, se encuentra en buen estado, marco también en buen estado, paredes en buen estado, filos y bordes, pequeñas llanuras y pequeñas manchas en buen estado, filos y bordes en la parte superior en buen estado, tenemos su columna con sus guardaescuadras completas, paredes en buen estado, filos y bordes en yeso, también se encuentran en buen estado, observamos columna con algunas pequeñas manchas de pintura y todo su contorno en yeso, plafón de yeso en buen estado y su respectiva toma corriente eléctrico, y observamos una pequeña escotilla en el piso en esta área en buen estado, paredes con pequeñas manchas, hay pequeños detalles, filos y bordes en buen estado, paredes sin perforaciones.